Dios bendiga a todos y todas. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero que usted me acompañe en primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Leemos del 1 al 14. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de centena y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalat de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Aiot guardaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Los que son apellido Pérez provienen de ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie, por favor. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir la palabra de Dios, para recibir la administración del Espíritu también en esta mañana. Padre, te adoramos en esta hora. Si puede adorarle, si puede exaltarle, gracias te damos, Dios. Gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tus bondades, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas en esta mañana de adorarte, de bendecirte. Oh, preparamos nuestras mentes y nuestros corazones en esta hora para recibir la administración de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando nuestras vidas conforme a tu voluntad y conforme a cada necesidad en esta hora. Oh, disponemos nuestras mentes, disponemos nuestros corazones para recibir, tu disertación, tu edificación, tu consejo en esta hora. Oh, tu bendición, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Adórales con libertad en esta hora. Adórales con libertad al Dios que vive y reina, al Dios todopoderoso.
Aleluya. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Se va toda pereza, se va toda dejadez, se va todo desánimo, se va todo bloqueo mental. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rabashika mandale Masaya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. Tú habitas aquí, Espíritu Santo. Esta es tu morada. Oh, paséate, paséate. Oh, ministra conforme a cada necesidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puede sentarse, hermano, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. En esta mañana queremos disertar acerca del arca del pacto. Gloria al Señor. El arca, como su nombre lo indica, estaba destinada a guardar el pacto, a guardar intacto el pacto de Dios, lo que se conserva y lo que se conservaba dentro de ella. Fue un arca que Noé y su familia y todas las especies de animales fueron transportadas con seguridad sobre las aguas y las olas del juicio que cubrieron la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Un arca fue el instrumento utilizado para salvar a Moisés allá cuando Faraón dio la orden de matar a todos los primogénitos. Gloria al Señor. Allí en un arca fue donde se salvó Moisés, donde la hija del Faraón los recogió en el río y ya ustedes conocen la historia, cómo Moisés creció allá en el palacio de Faraón. Podemos decir entonces que el arca del pacto estaba destinada por Dios para guardar intacto su pacto en medio de un pueblo inclinado al error. Gloria al Señor. El arca ocupa el primer lugar en las instrucciones divinas dadas por Dios a Moisés, a su siervo Moisés. Según nos habla allí en Éxodo 25 del día al 22, cuando Dios trazó el diseño a Moisés para edificar el tabernáculo que iba a ser el lugar de reunión, el lugar donde Dios se iban a ofrecer sacrificios, donde Dios iba a tener comunión con el pueblo y sobre todo donde Dios se iba a revelar al pueblo. Y allí tenemos, como conocemos, los atrios, que es la primera parte, la parte de acceso a la tienda de campaña. Era una especie de una tienda de campaña y allí dentro de la tienda que estaba cercada habían tres partes, aunque el atrio estaba en la parte externa, pero habían dos partes que componían la parte interna de aquel tabernáculo, de aquella tienda, y era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero como nos dice aquí en estos versículos, Dios no comenzó dándole instrucciones a Moisés de el atrio, de la primera parte. Lo correcto es que comience dando instrucciones en el orden, ¿verdad? De lo primero. Pero a Dios, en la importancia, en la prioridad de Dios estaba trazar el diseño en primer orden de la última parte en ubicación de acceso cuando tú llegabas o entrabas a la tienda, que era el lugar santísimo. Bendito sea Dios. Los nombres, el arca contiene diferentes nombres. En la Biblia encontramos donde se habla del arca de Dios, el arca del pacto de Jehová, el arca del testimonio y el arca del Señor. Gloria a Dios.
Este mueble entonces, como decimos, no fue el último, sino el primero. Esto nos recuerda entonces, quizá Dios quería resaltar que el plan de salvación no se originó en el hombre, sino en Dios mismo. Gloria al Señor. El arca contenía la tabla de la ley, puesto que la tabla representaba la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel. Esta también simbolizaba a Jesús, quien tenía la voluntad de Dios en su corazón. Fíjese que cada uno de estos partes que componían el tabernáculo tenían enseres o muebles. El atrio contenía el altar del holocausto y el lavacro, la fuente de bronce. La parte externa, la parte de acceso, donde solamente podían estar los oferentes allí, además del sacerdote, sí podían entrar parte del pueblo a los atrios, no a la demás parte. En el lugar santísimo, ministraba el sacerdote continuamente. Allí en el lugar santo estaba el altar del incienso y el candelero de oro y la mesa de los panes de la proposición. En el lugar santísimo solo había un solo mueble y era el arca del pacto o el arca de Dios o el arca del testimonio, es lo mismo. Solamente existía este enser o este mueble allí. El arca contenía tres cosas, como le dije: la tabla de la ley que Dios había dado a Moisés, la vara de Aarón reverdecida. Nos habla la vara de la resurrección de Cristo y asimismo del ministerio aprobado que produce flores y frutos. También el arca simboliza a Cristo como el testimonio de Dios, según nos habla ya el mismo Jesús en Juan 5 del 36 al 37. Él habla de que Él daba testimonio del Padre, gloria a Dios, de que a través de Él lo que Él decía no lo decía de su propia cuenta, sino que Él hablaba del Padre. Él podía dar testimonio del Padre celestial. Entonces la vara reverdecida allí contenida en el arca representaba o simbolizaba a Cristo como el testimonio del Dios vivo. Gloria al Señor. Y por último tenemos al maná, colocado en un recipiente dentro del arca. Representaba la provisión de Dios a su pueblo. Recuérdense cuando Dios sacó a su pueblo del cautiverio egipcio, allí en el desierto, Él le proveyó el maná. Diariamente descendía este alimento y el pueblo podía recogerlo diariamente. Bendito sea Dios. Y oigan, Dios le dijo a ellos que no podían guardar, no podían almacenar. Lo que Dios le daba, tenían que usarlo el mismo día. Quizá era una manera de ellos depender de Dios, de ellos poner su fe en ejecución y saber que el Dios que los sacó de Egipto lo iba a sustentar diariamente. No había necesidad de que ellos guardaran para el otro día, para los 2 días. No, Dios diariamente descendía el maná del cielo, gloria a Dios. Era una especie como de pan achatado, gloria a Dios. Y son tan rebeldes los israelitas que se quejaron del maná. Pero esto es lo que vamos a comer, maná, todo el día, esto. Querían compañía, querían comer carne. Parece que la carne viene de esos tiempos de allá, la gente carnívora. No estaban satisfechos y Dios entonces también le proveyó codorniz. También, pero diariamente Dios provenía el maná. Entonces el maná allí en el arca representaba a un Dios proveedor, un Jehová Jireh, un Dios que se le había revelado al pueblo como Jehová Jireh, como Jehová su proveedor, aquel que está atento a nuestras necesidades, sean cual sean físicas, sean emocionales, sean económicas, sean cual espirituales, sea cual sea la necesidad.
Tú y yo tenemos un Dios que nos provee, un Dios que no se olvida de tus necesidades. ¡Ay, santo! Era necesario que allí en el arca del pacto perdurara por mucho tiempo, gloria a Dios, este recuerdo del maná, de que el pueblo estuviera consciente de que le servían a un Dios que provee. El maná también, fíjese que básicamente estas tres cosas representan a Cristo. La tabla de la ley representa a Cristo. La vara reverdecida representa su resurrección y su ministerio fructífero. Y el maná representa también a Cristo. Porque recuérdense allá en Juan cuando Él le dice: vuestros padres recibieron el maná del cielo allá cuando Moisés, pero yo ahora le hablo de un pan diferente. Yo soy el pan que descendió del cielo, y el que me come a mí, el que me recibe a mí, el que acepta mi verdad, no tendrá hambre jamás. Lamentablemente, el hombre y la mujer que no tiene a Cristo, nada lo puede satisfacer. Puede tener todos los cuartos del mundo y eso no lo satisface. Puede tener poder, puede tener fama, puede tener riqueza y eso no lo satisface verdaderamente. Gloria a Dios. Más se dice que la gente cuando tiene, como yo no he tenido cuarto así, pero dicen que los que tienen cuarto quieren y quieren más y quieren más y quieren más. Mientras más tienen, más quieren. Y son egoístas entonces porque no quieren compartir con los pobres. Gloria a Dios. Si ustedes ven que eso se pone rojo, me avisan. Lo voy a poner para allá. Gloria a Dios. Y quieren más y quieren más. Y si no, para muestra tenemos los políticos corruptos que se han robado todos los cuartos del mundo de los pobres. Bendito sea Dios. Mientras usted sabía que el mundo tiene riquezas para que no haya gente pobre. ¿Usted sabía eso? Dios hizo un mundo con riquezas minerales, riquezas naturales. Hay riqueza porque el turismo y todo eso, esos son recursos naturales que los gobiernos la usan como para recibir recursos y divisas y todo eso. Las playas y todos esos lugares bellos, los recursos naturales, los recursos minerales. Todo el mundo tiene recursos, el petróleo y todo eso, para que no haya un pobre. Pero ¿por qué hay gente pobre? Por el pecado, por la corrupción. Por eso hay gente pobre, hermano. Porque este país no tiene necesidad de estar endeudado con todos los cuartos que tienen ahí, desde que se están cogiendo los políticos de Trujillo. Aquí hay cuarto para pagar la deuda externa. Pero el egoísmo, la maldad, el pecado de la gente hace que haya desigualdad social. La pobreza no es más que desigualdad social. Mucho cuarto, mucha riqueza para un grupito y mucha pobreza y limitación y escasez para una gran mayoría. Gloria al Señor. Pero cuando Cristo venga a reinar, todo va a ser igual, no va a haber ni pobre ni rico. Va a haber verdadera igualdad y va a haber verdadero gobierno justo cuando Cristo reine aquí en la tierra. Gloria al Señor. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. En eso 25 del 21 al 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo le daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire, el arca era una especie de una caja rectangular, tenía 4 anillos en sus extremos y tenía 2 varas en cada lado, era para poder cargarla,
pero tenía una tapa encima, las varas, la ley y el maná estaba en la parte interna. En la parte superficial de arriba tenía una especie de tapa, eso es lo que se llama el propiciatorio, y allí tenía dos ángeles, dos figuras en forma de ángeles, de querubines, que se encontraban de frente y juntaban sus alas, y en todo el borde del rectángulo del arca había como una especie de corona. Gloria al Señor. El propiciatorio era el nombre que recibía la tapa del arca. Como le digo, este es un lugar donde los dos querubines estaban hechos de oro fino, de oro macizo, y allí habitaba la presencia de Dios en una nube sobre sus alas extendidas. Los querubines son símbolo del poder protector de Dios. En ellos resplandecía el fuego de la gloria de Dios. Constantemente los querubines brillaban de la gloria de Dios. Constantemente allí estaba la presencia, o lo que se llama la Shekinah, o la Shekinah de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. El propiciatorio era el lugar donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba en el día de la expiación. Recordemos que al lugar santísimo no podía entrar cualquiera, no podía entrar el sacerdote. El sacerdote ministraba en el lugar santo, pero al lugar santísimo solo podía penetrar, solo podía ministrar el sumo sacerdote una vez al año, y específicamente en el día de la expiación, o en el día de Yom Kippur, algo así, no me recuerdo la palabra, Yom Kippur, algo así se llama. Solamente el sumo sacerdote entraba allí. El sacerdote ministraba en el lugar santo, ofreciendo sacrificio por los pecados diarios del pueblo. Bendito sea Dios. Pero el sumo, o individuales, pero el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Dice que allí en el pectoral contenía los nombres del pueblo representados en las 12 tribus de Israel, y allí él ofrecía sacrificio por toda la nación. El sumo sacerdote representa a Cristo también, que entró una vez y para siempre al santuario celestial y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ya no hay que ofrecer sacrificio, ya Cristo como cordero ya fue al matadero como ofrenda. Él fue como sacrificio, él fue como cordero sin mancha a ofrecerse, pero también como sumo sacerdote llevó los pecados de toda la humanidad, y hoy tú y yo tenemos libre acceso al Padre celestial. Dale un aplauso a Cristo. Ay, chica manda. Endalea, chica manda. Oh gloria, oh gloria. Oh gloria al Cristo vivo. Recordemos que el tabernáculo y el sistema mosaico era tipo y sombra de Cristo y de la iglesia bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Gloria a Dios. Tú y yo ahora estamos bajo un nuevo pacto, no el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia. Gloria a Dios. Ya podemos penetrar de manera directa a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un sacerdote. Las religiones que todavía siguen usando de que los sacerdotes están a la antigua, están antibíblicamente, están viviendo de manera antibíblica, porque ya los sacerdotes no son necesarios. Ya no hay un hombre que pueda mediar a favor tuyo. Ahora tú puedes entrar directamente al trono de la gracia, porque al morir Cristo, dice la Biblia que el velo se rasgó en dos, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ahora tú y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Esta tapa era hecha de oro puro. También tenía una forma de corona, como le dije, alrededor. Representaba el trono de Dios. Oiga, el propiciatorio
representaba el trono de Dios. Era un trono de misericordia, pues la palabra propiciatorio significa donde Dios es propicio, donde Dios es favorable. Gloria a Dios. Dios ha sido favorable. Allí el sumo sacerdote entraba, bendito sea Dios. Fíjese, antes de rociar el propiciatorio con la sangre, el sacerdote o el sumo sacerdote debía quemar incienso delante de esta cubierta hasta que una nube de perfume lo cubriera. Antes de rociar la sangre, tiene un nombre, ahora se me olvidó el término que se usa teológicamente, pero esparcir, rociar en pequeñas gotitas. Antes de esparcir la sangre, él tenía que ofrecer incienso. El incienso es símbolo de nuestras intercesiones, pero también es símbolo de nuestras alabanzas. Gloria a Dios. A Dios no podemos ir secamente, a Dios no podemos ir rígidamente, a Dios no podemos ir toscamente. A Dios tenemos que ir bajo un ambiente de adoración, bajo un ambiente de alabanza. Gloria a Dios. Oh, Dios ha provisto para nosotros, para comunicarnos a través de la oración, de nuestras intercesiones, podemos llegar a la presencia de Dios. Y allí entonces el sacerdote ofrecía, quemaba ese incienso, y dice que una nube de perfume llenaba todo aquel lugar. Gloria al Señor. Y bajo esa atmósfera entonces rociaba la sangre como representación del sacrificio de Cristo, mediando a través del pueblo. Y entonces allí Jehová hablaba, Jehová se le declaraba, Jehová hablaba al pueblo, Jehová decía lo que quería, Jehová decía las instrucciones que necesitaba que el pueblo hiciera. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero fíjese que ahora tú y yo podemos entrar directamente a esa presencia del Dios vivo. Tú y yo podemos ir a nuestro aposento, como dice el Padre nuestro. Que entre a tu aposento, entra a tu recámara y allí en secreto ora al Padre que te escucha en lo secreto y luego te va a recompensar en público. Gloria a Dios. Entra allí y comienza a alabarlo y a glorificarlo. Es lo primero. Comienza a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y allí comienza una ceremonia de intimidad, de acercamiento, de comunión con nuestro Dios. Ya no necesitamos un hombre para confesar, para mediar. Gloria a Dios. Ahora necesitamos ir directamente a través de Cristo, por medio de Cristo. Gloria a Dios. Fíjese que cuando una gente se convierte, nosotros no le decimos que nos confiesen nuestros pecados a nosotros. Nosotros lo guiamos. Repite esta oración conmigo, y la misma persona hay que directamente le dice: reconozco, Señor, que soy pecador. Tenga mucho cuidado, hermano, y quiero aprovechar para decir esto. No quiero que me vean como doctrinar, que estoy doctrinando a alguien, pero me llegó ahora. En una ocasión vi una persona que estaba orando por una persona que se convertía, y ella hizo la oración ella sola. La gente no habló nada. Eso es incorrecto. Si usted está orando por alguien que se va a convertir, usted tiene que poner a la gente a hacer la oración con usted, porque ahí la persona está repitiendo, él mismo está confesando. Si hacemos que soy yo solamente que hago la oración, me parezco a un cura o me parezco a un padre. Y se puede entender que soy yo, que es a mí. Además, no es usted que tiene que hacer la oración directamente, porque ya usted es salvo. Entonces, si usted va a orar por una persona que se va a convertir, usted tiene que decirle: repite conmigo. Yo reconozco. A mí me chocó porque esa persona es una persona, de mucho tiempo en el evangelio y hasta líder. Y cuando vi, yo no quise decir nada en el momento, pero yo estaba ahí y la persona no
no habló, entonces si la persona, a menos que sea mudo, que si es tartamudo, si no habla, o si ya está en el hospital que no puede hablar, ahí sí usted puede decir, repite en tu mente conmigo. Pero si la persona tiene sus facultades, es usted quien tiene que guiarlo, pero la persona tiene que confesar. Entonces, aclaro, nosotros no perdonamos pecado. La persona misma confiesa su pecado delante del Cristo vivo. Quizá en un momento dado usted puede compartirle una falta a su pastor, a un líder que usted hizo, pero el que lo va a perdonar es Cristo. No es el líder ni es el pastor que lo va a perdonar de su pecado. Quien lo perdona es Jesucristo, o el Padre a través de Cristo. Amén. David, caemos a la lectura de aquí. David intentaba trasladar el arca de Dios de Kirián a Jearim a Jerusalén. Miren, sucede que unos 80 años antes de esto, los filisteos habían invadido a Israel y se habían llevado consigo el arca. El arca representaba la presencia de Dios, ¿verdad? El arca representaba la vida religiosa del pueblo de Israel. Como Israel era un pueblo nómada, ¿qué se dice? Sí, que se movía de un lugar a otro, no sedentario. Ellos cada cierto tiempo tenían que quitar la tienda, desbaratar todo y cargar los enseres. El arca era el único mueble que estaba intacto, que solamente tenían que cargarlo a sí mismo de un lugar a otro. Representaba la presencia de Dios y dice que desde los querubines de allí salía la presencia de Dios en forma de una columna de nube en el día y una columna de nube en la noche. Era desde allí que salía esa nube que guiaba al pueblo de día y de noche. Dios iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube. ¡Ey, aleluya! Dios lo guiaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Desde allí, desde el arca, salía la nube, porque allí estaba la presencia de Dios. Allí representaba el trono de Dios. Aleluya. Entonces, como leímos, David se dispuso a trasladar el arca. Saúl, como se desenfocó de Dios, se olvidó de esa arca. Se dice que los filisteos la devolvieron de nuevo y la mandaron allá a Kiriat Jearim. Ese nombre es raro ahí. La mandaron, pero Saúl se olvidó de eso y el arca estaba abandonada ya. Ya nos imaginamos cómo lo que le pasó a Saúl, porque se desligó de Dios, se desenfocó de lo principal que era la vida de relación con Dios. Y David, como era un hombre temeroso de Dios y quería hacer la voluntad de Dios, se dispuso a trasladar el arca desde Kirián allí hasta Jerusalén. El arca, había una instrucción para cargar el arca. El arca debía haber sido transportada mediante las varas que ya le dije en el hombro. Los levitas debían de cargarla 4, ¿verdad? 2 y 2, o bueno, en el hombro debían de cargarla. No así, ni en un carro como la estaban cargando. Dios había dado instrucciones. Esta ley no era arbitraria, hermano. Tenía un fin y era enseñarle al pueblo de Israel la reverencia infinita que debe tener y la reverencia infinita de Dios y su santidad, gloria a Dios, la reverencia que debemos tener con nuestro Dios por su infinita santidad, bendito sea el Señor. Además, Israel comenzaba una nueva era y si se comenzaba de forma errónea, esto podía distorsionar su relación con Dios y Dios no podía permitirse eso. ¿Qué pasó? Que cuando decidieron llevar el arca en un carruaje y Usa iba allí, pero en un momento dado tirada por bueyes, los bueyes
tropezaron y Usa, con toda su buena intención, trató de sostener el arca y al instante Jehová lo mató. Ñángala. Podemos decir, ay, pero Dios es injusto. Pero Usa lo que quería era que el arca no se cayera. ¿Y por qué Dios hizo eso? Dios había dado instrucciones. Esas instrucciones estaban ahí. Allá en Número 4:15 habla de precisamente por eso el arca se mantenía intacta con sus anillos, no podía desarmarse, aún se desarmara el lugar santo y las demás cosas. El arca debería de estar intacta, solamente lista para moverla de un lugar a otro, gloria a Dios. Y habían instrucciones, no lo podía hacer a través de un carruaje, no lo podía hacer cualquier persona del pueblo, tenían que ser levitas y cargándola en sus hombros, gloria al Señor. Dios es un Dios que nos ha dado instrucciones. La Biblia son las instrucciones de Dios. Y nosotros no podemos partir de ligero, hermano, queriendo hacer la cosa a nuestra manera, como a nosotros nos dé la gana. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Si bien cierto es que Dios no está echando cocote como antes, pero sí hay juicios que vienen de parte de Dios. Hay gente que hasta por dirigirse, por obviar, por no obedecer la palabra de Dios, caen en frialdad espiritual. Y a veces están en la iglesia, pero ya son muertos espirituales, gloria a Dios. Porque el Espíritu de Dios no está ahí o está apagado. Porque están haciendo conforme a lo que ellos les dé la gana, no siguiendo las instrucciones bíblicas, lo que Dios manda, gloria al Señor. Pero también podemos ser cortados por Dios. También Dios, hay gente que lo corta y se lo lleva quizá de tiempo. Y el juicio de Dios puede venir sobre una persona también porque no está siguiendo las instrucciones de Dios en su palabra. Estamos bajo la gracia, pero no podemos abusar de la gracia, gloria a Dios. Hay una palabra, hay una instrucción de la Biblia. Muchas bendiciones no las recibimos como iglesia y como creyentes porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios, sino viviendo un cristianismo a nuestra manera. Gloria al Señor. Mucha gente está viviendo un evangelio a su manera, como ellos creen, no como dice la santa palabra de Dios. Esa es la instrucción, esa es la ley, los 10 mandamientos, esa es la palabra. ¿Qué dijo Jesús? ¿En qué resumió Jesús los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. David se atemorizó de esto que pasó. Allá en los versículos del 12 al 14, David dijo, espérate, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Jehová está mochando cocote. Y dijo, no, espérense, no me lleven esa arca para Jerusalén. Mándenmela para allá, para donde Obededón. ¿Y sabe qué pasó? Que 3 meses duró el arca en la casa de Obededón. Y dice que Obededón fue bendecido y su familia por 3 meses. La Biblia no describe la bendición, pero me imagino que si Obededón tenía 10 vaquitas, Dios le multiplicó, le triplicó. Si Obededón tenía unos cuantos camellitos ahí, Dios le multiplicó. Dios le multiplicó la cosecha, Dios multiplicó los bienes, Dios lo multiplicó en todo el sentido de la palabra. Lo bendijo espiritualmente, la familia, los hijos, toda la casa de Obededón fue bendecido porque allí estaba la presencia de Dios. Ay, socamándale mashaya. Y es que no hemos entendido que la presencia de Dios es lo más importante que necesitamos en nuestra vida como creyentes. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida como creyente. Gloria al Señor. Porque si está la presencia de Dios, lo tengo todo. Lo demás es añadidura. Y esa que manda ley a Soacaya.
Obed-Edom fue bendecido porque allí estaba el trono de Dios. Allí estaba Dios bendiciendo. Hermano, cuando Dios llega al corazón del hombre, cuando Dios llega a nuestras vidas, tiene que bendecirnos porque Dios es un Dios de bendición. La naturaleza de Dios es bendecirnos. Cuando tratamos de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, tenemos que ser bendecidos. Y la bendición no necesariamente es bienes materiales. Hay una bendición mayor y es la bendición espiritual. Abba Shamalaya. Porque mucha gente tiene bienes y tiene posesiones y eso no es bendición. Algunos lo han conseguido trabajando, esforzándose, otros robando, otros haciendo lo ilícito. Pero eso no necesariamente. Dios puede bendecirte materialmente, pero no necesariamente lo material implica que estamos en bendición. Gloria al Señor. Pero Dios bendijo a esta familia para enseñar a David que su deseo de llevar el arca a Jerusalén no era malo en sí mismo. La misma arca que provocó el juicio contra Usa podía traer grandes bendiciones a los demás. Recordemos que Dios es un Dios con varios atributos. Es un Dios justo, es un Dios que castiga el pecado, es un Dios que corrige con mano dura, pero es un Dios de misericordia, es un Dios de bondades, es un Dios de amor. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Por último, David investigó en las Escrituras sobre las instrucciones bíblicas referente a la manera correcta de trasladar el arca, y entonces decidió nuevamente, allá en Primera Crónica 15, 2 del 25 al 29 nos habla de esto, y él decidió entonces trasladar el arca ya de la manera correcta. Parece que en el momento David desconocía propiamente cómo era la manera de hacerlo, pero Dios quiso dar una lección, bendito sea Dios, aún quizá por la ignorancia, pero Dios quería enseñar al pueblo su reverencia a ese Dios santo y su apego a las instrucciones dadas por Dios. Y vemos entonces David cómo decide nuevamente llevar el arca a Jerusalén. Y vemos la gozosa participación del rey David en el acto de llevar el arca a Jerusalén y su deseo por la manifestación de la presencia de Dios. Esto revela la profundidad del corazón de David. Esto revela su profundidad espiritual y un corazón humillado y devoto hacia Dios. Se olvidó de su dignidad. Mire, allí estaba David gozoso. Se dice que David, al parecer, no tenía la ropa idónea, adecuada de un rey. Dice que tenía como una pequeña vestimenta corta, como de un sacerdote, pero no iba con la adecuada vestimenta, y David se olvidó de que era rey, y David comenzó ahí a danzar. Aleluya, gloria a Dios, estamos llevando el arca para Jerusalén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y David comenzó a danzar. Y Mical, la esposa, lo vio y dijo: pero qué ridículo este David. Mical, la Biblia lo dice así, pero David lo menospreció. Mical, su esposa, lo menospreció. Me imagino que dijo: pero qué ridículo David, el rey. Miren el rey en lo que está. Miren la vagamundería que está el rey. Pero David no estaba mal. David estaba gozándose en la presencia de Dios, porque David entendía que alabar y glorificar a Dios y tener la presencia de Dios, tú te olvidas de la posición, tú te olvidas del título, tú te olvidas quizás de que eres el rey, tú te olvidas del estatus social. Para alabar a Dios, para glorificar a Dios, no tenemos que andar con riquimueca ni con tanta rigidez. Gloria a Dios. Tenemos que entender que Dios es el soberano. Gloria a Dios. Ponte de pie. Pasen rapidito lo del grupo, venga. Ya el tiempo se nos fue. ¿Y sabe qué pasó? Que Mical fue maldecida y quedó estéril. Esa era una de las afrentas más grandes que podía tener una mujer en Israel, era quedar estéril. Por burlarse de David,
En aquella actitud, Mical, su esposa, quedó estéril. Bendito sea Dios. Hermano, es lamentable que en la iglesia hay gente que no quieren perder la compostura y por una posición usted lo ve que son mediocres adoradores y no se gozan en la presencia de Dios. Hay mujeres que porque no se despeluñe y se le quite el feeling que tienen, quizás el glamour, no alaban a Dios con libertad. Gloria a Dios. Yo no tengo que ver donde yo esté. Si yo estoy allá en el salón frente al presidente y se está alabando a Dios y se está glorificando a Dios, a mí se me importa para yo levantar mi mano y alabar y glorificar a Dios, porque yo no estoy alabando a hombre. Yo estoy alabando al Dios vivo. Entienda algo. Aquí está el arca. Aquí está la presencia de Dios. Y cuando usted viene a la casa de Dios, usted no viene a complacer a los adoradores. Usted no viene a complacer al pastor. Usted viene a alabar y a glorificar al Dios vivo. Hay mucha gente que se desenfocan y ven la iglesia y el culto como una reunión social más. Dios tenga misericordia de los que tienen esa actitud. Adora a Dios.